si hacemos, por ejemplo, una resonancia a toda la población, vamos a encontrar un montón de patologías discales y gente que está totalmente asintomática. La columna está adaptada biomecánicamente para trasladarse en 4 patas, entonces hubo toda una adaptación biomecánica del cuerpo que cuando pasamos a la posición de bipedestación, toda la carga del peso del cuerpo recae sobre la columna y la articulación justamente con las caderas. Hay factores genéticos hereditarios que también donde viene, por ejemplo, el tema del sobrepeso y hábitos un poco más sedentarios, que todo lo que hacen es adelantar y acelerar el proceso degenerativo. Y también, por ejemplo, hay diferentes tipos de actividades laborales que influyen en acelerar este tipo de procesos. El 80 al 90% de las veces esto mejora con tratamientos conservadores. Eso es importantísimo porque hay gente que viene automáticamente a la consulta en la primera vez, vengo a que me infiltre, vengo a que me opere, entonces intentar bajar un poco la ansiedad. Hola, buenas. Estamos aquí en el podcast de salud de Diario Vasco con Asunción Clínica y Saludalia, y hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco Pasano, neurocirujano y cirujano especializado en columna, responsable de la unidad de cirugía de columna de Asunción Clínica. Buenos días, Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Regina? ¿Todo bien, por suerte? Bien. Gracias por la invitación. Vale. Hoy vamos a hablar de las hernias discales, que es una patología muy extendida, afecta de hecho al 20% de la población. Es la principal causa de bajas laborales, más o menos el 20% de las bajas laborales están directamente relacionadas con las de hernias discales y además están detrás del 50% de las jubilaciones anticipadas, con lo cual es un problema evidente, por supuesto para el sistema, pero más que nada para quien lo sufre. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es una hernia discal? Vale, una hernia discal básicamente es como tú has dicho, uno de los principales problemas degenerativos de la columna, tanto cervical como lumbar. Como sabemos, tanto la columna cervical como la lumbar son columnas que tienen un amplio grado de movilidad, y con esto, justamente con esta gran movilidad que tienen, se acentúa o se acelera mucho más rápido el proceso degenerativo, ¿vale? El proceso degenerativo consiste en, básicamente, los discos intervertebrales están compuestos por un gran componente de agua, de líquido, y con el correr de los años pierden hidratación, pierden altura, empiezan justamente a tener mayor movilidad en el segmento tanto cervical como lumbar, y aparecen diferentes o abombamientos discales o protrusiones discales, y el punto final es la hernia discal. Y la hernia discal, puede tener diferentes tipos de localización. Habitualmente se localiza cuando se hernia parte del disco hacia atrás, hacia el conducto por el pasan justamente la médula espinal en la parte cervical o en la parte lumbar en las raíces nerviosas, y puede tener diferentes tipos de síntomas. Y cuando tenemos diferentes hernias en diferentes tipos de niveles, se genera una estenosis lumbar, que es una estrechez del conducto tanto cervical como lumbar, y genera diferentes tipos de síntomas según el grado y la magnitud de la hernia discal. Se suele decir, que no sé si es cierto o no, para esto estás tú hoy aquí, para aclarárnoslo, que las hernias, sobre todo las lumbares, son el precio que hemos pagado por caminar erguidos. ¿Eso es cierto? Es muy cierto, es muy cierto. Pensá que en realidad la columna está adaptada biomecánicamente para trasladarse en 4 patas, entonces hubo toda una adaptación biomecánica del cuerpo que cuando pasamos a la posición de bipedestación, toda la carga del peso del cuerpo recae sobre la columna y la articulación justamente con las caderas. Es por eso que los últimos segmentos lumbares y la artrosis de cadera deviene justamente en aguantar todo el peso del cuerpo. Y es por eso que gente quizás, por ejemplo, sedentaria, con excedida de peso y demás, sufre un proceso mucho más rápido que otro tipo de personas con más actividad física o más delgados. Entonces sufren menos los últimos segmentos, que son los que se sobrecargan por el peso en sí, o de la gravedad y el peso del cuerpo. Pero sí es cierto lo que dices. Pues nada, estamos mal diseñados en todo caso para desplazarnos con las piernas, básicamente. Ahora necesitamos más evolución, ¿no? Exactamente. Precisamente la siguiente pregunta, que está un poco relacionada con esto, es: ¿hay personas que tienen más tendencia genéticamente a padecer hernias por el estilo de vida, por su constitución? Sí, totalmente. En realidad es una confluencia de cosas, sino hay factores genéticos hereditarios.
que también donde viene, por ejemplo, el tema del sobrepeso y hábitos un poco más sedentarios, que todo lo que hacen es adelantar y acelerar el proceso degenerativo. Y también, por ejemplo, hay diferentes tipos de actividades laborales que influyen en acelerar este tipo de proceso, por ejemplo, los trabajos físicos, los trabajos con posturas repetitivas o largas jornadas en bipedestación y cogiendo pesos pesados, eso en conjunto con el sedentarismo, un exceso de peso y una carga hereditaria, eso hace ver patología degenerativa, por ejemplo, a edades mucho más tempranas, diciendo por ejemplo 40 o 50 años de edad, cuando este tipo de patologías degenerativas empiezan recién a partir de los 65, entonces son todos factores que pueden adelantar el proceso de degeneración discal. ¿Hernias causadas por procesos traumáticos se ven menos o también se pueden producir? No, se ven menos, pero también se pueden producir, no es lo más habitual. No es lo más habitual, pero por ejemplo por politraumatismos y demás sí se pueden aparecer en conjunto con fracturas, hernias discales traumáticas que generan un cuadro mucho más abrupto, agudo y ictal en comparación con la degeneración, que es algo más crónico degenerativo que va aumentando con el tiempo. Pero sí, es cierto y hay que estar muy atentos en pacientes con politraumatismos de que no se nos pase a una hernia discal traumática por este tipo de cosas. Pero sí, es frecuente de ver. A la hora de identificar o los primeros síntomas que puede tener una hernia, no sé si es importante señalar que no siempre la lumbalgia está relacionada con una hernia. Es muy cierto. En realidad es el menor porcentaje. O sea, el menor porcentaje de los dolores lumbares es una lumbalgia común y silvestre que no tiene ninguna traducción, por ejemplo, en las imágenes, radiografías normales, resonancias normales, y es una cuestión más que nada quizás o postural o de estrés o contractura muscular, y son el menor porcentaje donde se ven sí puntualmente alteraciones en los estudios por imágenes. Uh-huh. ¿Y cuáles serían los síntomas que nos están indicando que eso sí tiene toda la pinta de ser una hernia? Vale, sino que, por ejemplo, que es un dolor lumbar de mucha intensidad, que no se ve, por ejemplo, con analgésicos antiinflamatorios comunes, y es un dolor que persiste en el tiempo y que con el correr del tiempo eso puede agravarse, por ejemplo, a una irradiación, por ejemplo, hacia los miembros inferiores, una falta de sensibilidad en los miembros, y bueno, eso ya por lo menos son banderas rojas como para ir a acudir al especialista y hacer otro tipo de estudios complementarios. Uh-huh. Vale, normalmente los especialistas cuando ya detectáis y diagnosticáis que eso que está sufriendo ese paciente es una hernia, ya sea discal o cervical, ¿cómo suele ser el abordaje del tratamiento? Vale, uno siempre por lo menos intenta ir siempre desde lo menos agresivo a lo más invasivo, ya que el 80 al 90% de las veces esto mejora con tratamiento conservador. Eso es importantísimo, porque hay gente que viene automáticamente a la consulta en la primera vez, vengo a que me infiltre, vengo a que me opere, entonces intentar bajar un poco la ansiedad de la gente, que la gente busca respuestas ya inmediatas, y para la patología degenerativa esto lamentablemente hay que recorrer todo un camino, porque te decía recién, el 90% de las personas mejoran con tratamiento conservador, es decir, con analgésicos, antiinflamatorios, rehabilitación, quizás a una faja de contención lumbar para trabajos que son muy físicos, entonces eso logra mejorar y paliar mucho los síntomas. Los pacientes que no terminan de mejorar con eso, que son los menos en todo caso, son los candidatos para un tipo de tratamiento mínimamente invasivo con bloqueos, infiltraciones y demás. Y lo último en el escalón de la montaña, en todo caso, es la intervención quirúrgica, la cirugía. Con un trabajo adecuado, una persona, por ejemplo, que esté sufriendo de una hernia y que haga rehabilitación, baje de peso, aunque esa hernia siga existiendo, ¿se podría convivir con esa hernia sin que le cause dolor? Totalmente. Es más, si hacemos, por ejemplo, una resonancia a toda la población, vamos a encontrar un montón de patología discal y gente que está totalmente asintomática. Entonces es muy importante, o sea, acá se priman los síntomas y no tanto lo que se ve en los estudios, sino que el estudio sea congruente con los síntomas del paciente. Si hay resonancias o estudios horribles y el paciente está asintomático, no se hace nada más que prevención y prevenir y tratamiento sintomático. Y es cierto, bueno, es raro que las imágenes se reabsorban o desaparezcan las enfermedades discales, pero sí en todo caso deja de doler o deja de molestar con el tratamiento conservador. Entonces una persona puede tener una vida perfectamente normal con una resonancia que no es del todo normal tampoco. Uh-huh. ¿El diagnóstico precoz es importante en este caso? Es importantísimo, es importante.
el diagnóstico precoz y la prevención, porque justamente desde la prevención justamente podemos evitar en caer en tener mucha patología degenerativa en pacientes de mayor edad, que si intervenimos antes podemos intentar ver de no que desaparezca, pero sí todo enlentecer el proceso y que no aparezcan síntomas tan precozmente. Vale, vamos a ir a cuál sería el abordaje ya que es más directamente invasivo, ¿no? El mínimo, entiendo que serían los bloqueos o las infiltraciones, que su objetivo es paliar el síntoma, no tratar el... Exactamente, sí, o sea, uno no resuelve el problema de base, sino que intenta por lo menos quizás ganar un poco de tiempo. Con las infiltraciones, o sea, están muy precisamente indicadas, por ejemplo, para un dolor que irradie, por ejemplo, para los miembros, tanto superiores como inferiores. Pero bueno, sí aclaro siempre en consulta que no es una solución, sino que, bueno, hay gente que le va fantástico por días, semanas, meses o hasta incluso años. Pero bueno, si vemos que con la infiltración no mejora, bueno, empezar quizás a pensar diferentes tipos de técnicas o de cirugía de mínima invasión o cirugía abierta convencional, dependiendo de la patología en sí del paciente. Antes de que vayamos a la cirugía, vamos a especificar más porque me imagino que habrá habido muchos avances en el ámbito del bloqueo y la infiltración. Supongo que antes la gente se infiltraba algo y ahora están las infiltraciones guiadas, vais al punto exacto, ¿no? La eficacia entiendo que ha aumentado en los últimos años. Sí, hay diferentes escuelas y había quizás una escuela más antigua donde se infiltraban los pacientes a ciegas en consulta. Creo que hoy es una práctica que tiene que estar totalmente abandonada porque es algo totalmente más artesanal que otra cosa. Entonces uno ahora con las imágenes y con la tecnología que hay alrededor de eso, uno va a poder ir específicamente al sitio que está provocando el dolor y la molestia y disminuir mucho los riesgos. Están también, o sea, ahora está toda una cuestión entre anestesistas, gente de unidad del dolor y cirujanos como para ver qué tipo de infiltraciones se hacen. Los bloqueos epidurales siguen teniendo un rol importante, pero ya cada vez es menos frecuente su uso porque uno al iniciar medicación en el conducto espinal, uno no sabe dónde puntualmente se va a absorber la medicación. Entonces uno quizás con algunas técnicas más selectivas, por ejemplo lo que es el bloqueo radicular selectivo, uno utiliza imágenes de escáner en tiempo real para colocar milimétricamente las agujas en el sitio de salida de los nervios que están justamente comprimidos por una hernia discal. Entonces uno va selectivamente a bloquear una raíz nerviosa que está justamente generando el dolor bien localizado y específico. Entonces es más específico, es más selectivo, es más rápido, uno no se irradia, no ocupa un quirófano, no ocupa enfermería. Entonces la verdad que también a niveles médicos, legales, técnicos y económicos es mucho más efectiva la práctica esa que lo que se hacía quizás antes. Vale, y si ya llegamos al último escalón, que es la cirugía, entiendo que es cuando ya todos estos tratamientos paliativos no están siendo suficientes y ya se opta por extirpar o bueno, tratar directamente el origen del problema. Hay ciertas reticencias normalmente a la gente de intervenirse, ¿no? O no lo sé si lo ves tú en consulta que a la gente una intervención de columna le supone un poquito de miedo. Sí, siempre genera un poco más de resquemor porque quizás es la columna, o sea, yo creo que el cerebro y la columna son lugares donde uno sí genera un poco más de respeto. Son cirugías delicadas que, bueno, en todo caso depende en las manos de quien caiga, puede ser un éxito rotundo o la verdad que un desastre con graves complicaciones. Entonces, hacer hincapié en todo caso en un correcto diagnóstico, en recorrer, sí, en todo caso, un camino evolutivo con las diferentes técnicas y ver de adecuar. Siempre insisto en que no hay recetas de cirugía, sino que uno va justamente midiendo y ajustando las diferentes técnicas al paciente que tenemos. Aquí, por ejemplo, estamos muy habituados a ver pacientes de mucha edad, o sea, pacientes de 80, 90 años, muy activos desde el punto de vista físico. Entonces uno tiene que intentar ver de hacer una valoración del riesgo como para adecuar la resolución del problema al tipo de paciente que tenemos enfrente. Son pacientes que quizás no están como para aguantar cirugías de 4, 5, 6 horas e intentar ver de acotar la duración y el riesgo del tipo de intervención. Entonces ese es el desafío que uno tiene en consulta como para adecuar
las mejores herramientas para el específico paciente que tenemos enfrente. Y el resultado, bueno, entiendo que yendo todo bien, el resultado es bueno, es satisfactorio, ¿no? La verdad, que con este tipo de técnicas novedosas y de mínima invasión, la verdad que es mucha la diferencia que hemos logrado en los últimos 10 a 15 años con el advenimiento de tecnología, de implantes, de técnicas anestésicas y demás. La verdad que ha ido todo para mejor en comparación como te digo, con la cirugía que se hacía hace 10, 15 o 20 años atrás. Vale, para terminar, ¿qué mensaje lanzarías a personas? Porque realmente sabemos, los que hemos sufrido de lumbalgia, tenemos hernia, sabemos que se pasa muy mal. Hay mucha gente que vive con esto crónico, que le parece que esto ya es lo normal en su vida. ¿Qué le transmitirías o qué mensaje le darías a esa gente? Bueno, que siempre hay un arreglo, alternativa o solución y que bueno, y no desesperar, que bueno, habitualmente hay que recorrer un camino que siempre uno intenta, cuando uno está con el dolor, uno quiere respuestas inmediatas y ya, que en el caso de la columna no es el caso, y bueno, tener un poco de paciencia, acudir sí a un profesional que esté, que sea reconocido, que esté con una formación actual y moderna, y bueno, y hay diferentes técnicas que se pueden utilizar como para paliar el dolor. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Nuestros oyentes ya saben, si están sufriendo de dolores lumbares, cervicales, tienen sospecha que pueda ser una hernia, acudan al especialista que hay solución. Gracias. Un gusto.